Hola, hola, queridos amigos, hermanos. Qué alegría nuevamente estar con ustedes en su programa Diálogo Abierto, programa que se transmite desde la Universidad Peruana Unión en su Facultad de Teología. Tenemos en esta oportunidad, una vez más, delante de nosotros el desafío de estudiar la lección de escuela sabática. Estamos en el libro de Marcos y el título de la última lección de este trimestre es El Señor Resucitado. Así que estamos llegando ya en este recorrido por el libro de Marcos, en esta extraordinaria aventura de estudio de la palabra de Dios, llegando a la parte final. Vamos a extrañar el libro de Marcos, pero seguramente continuaremos aprendiendo en el futuro más acerca de este libro. En esta oportunidad tenemos un invitado muy especial. Está con nosotros una vez más el doctor Michael Orellana, que es el director de la Escuela de Posgrado y que es docente de la Facultad de Teología, y a quien damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Rubén, y a todo nuestro maravilloso público. Estamos muy contentos de estar en este momento compartiendo con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Bueno, gracias, Michael. La verdad es que nosotros tenemos que recordar que nuestro público está dividido en dos grandes segmentos. Aquellos que nos ven a través de las redes sociales, del YouTube, los saludamos con gran cariño a todos ellos, y aquellos que escuchan la programación a través de la transmisión de la Radio Nuevo Tiempo en el Perú. También un saludo para todos nuestros hermanos que siguen esta programación. Vamos entonces al estudio de la palabra de Dios y empezaremos con una oración. Apreciado Michael, por favor. Querido Padre Celestial, muchas gracias por traernos para poder aprender de ti, aprender todo el gran plan de salvación que has puesto en marcha y que a lo largo del libro de Marcos hemos visto cómo se ejecutó en la persona de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Así que muchas gracias por eso. En nombre de Jesús, amén. 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 Bueno, el estudio de esta semana promete mucho, ¿no es verdad? Estamos ya en la parte final, es decir, es el epílogo de nuestro libro de Marcos, contando el triunfo final del Señor sobre la muerte, el Señor resucitado. Entonces vamos a ir al estudio directamente. Se va a considerar muchos momentos importantes, pero antes quizá una pregunta de modo general, ¿no? Porque se utiliza la idea de la resurrección vinculándolo con la idea de guardar el domingo. ¿Es lícito hacer esa vinculación entre el domingo y la resurrección? Bueno, en primer lugar hay que preguntarnos por qué Dios decidió resucitar a Jesús, Dios Padre, es decir, decidió resucitar a Dios Hijo en el día domingo y no en el día sábado. Es decir, ¿habría alguna razón en especial? Porque Dios no tiene limitaciones, ¿no? Dios podría haber levantado a Jesús el día sábado y no el día domingo. O podría ser cualquier otro día también, ¿no? Claro, podría haber sido cualquier otro día, pero es interesante que cuando Jesús fue sepultado el día viernes, el sábado es el día de reposo y Jesús pasó en reposo el día sábado. O sea que aún muerto, digamos, en el sepulcro, en la tumba, estaba obedeciendo los mandamientos como siempre lo dijo, ¿no? No vine para derogar, vine para cumplir. Así es. Está cumpliendo. Ahora, y es interesante que cuando nosotros vemos la semana de la creación, el primer día de la creación, Dios dijo, sea la luz. Y coloca a Jesús, resucita. Y Jesús resucita el día domingo, ¡pum!, resucita. Pero Dios en la semana de la creación nunca santificó el domingo o el primer día, aunque en ese día creó la luz, no lo santificó, sino santificó el séptimo. Bueno, entonces queda muy claro entonces que no se puede establecer sobre la base de este evento de la resurrección un mandato sobre la observancia del domingo. Pero queda todavía pendiente otro tema, antes de ingresar, que sería, el Hijo del Hombre tendría que pasar 3 días y 3 noches, según lo que encontramos en los testimonios de la Biblia, ¿no? En la tumba. Pero viernes, sábado, domingo, parece que los 3 días y las 3 noches no alcanzan. ¿Cómo se explica esto? Bueno, todo depende, en primer lugar,
Cuando nosotros escuchamos ciertas expresiones de las Escrituras, queremos interpretarlas desde nuestros días, desde cómo nosotros contamos el tiempo, cómo nosotros hacemos las cosas. Por ejemplo, en relación a ese texto que mencionas, a esto, cuando nosotros hablamos de día, ¿qué pensamos de un día? Pensamos de un día como un periodo de 24 horas. Es una definición bastante moderna de día y una forma de contabilidad moderna. Cuando nosotros decimos son 24 horas, entonces quiere decir que desde esta hora hasta la otra hora, entonces Jesús tendría que haber resucitado después de 24 horas, periodo de 24 horas, a tal hora, en tal Por día. eso algunas personas dicen que Jesús fue sepultado el día miércoles, ¿no? Exacto. Entonces algunas personas ponen a Jesús como que murió antes, pero no es eso, sino que en aquellos tiempos normalmente se contaba de manera inclusiva. Este es un día, no importa que sea parte del día, la mitad del día, pero este es un día. O sea, podrían decir simplemente estamos hablando de 2 horas del día, pero para ellos ya eran todo el día. Ya es un día. Y todo el día era enumerado como la parte clara del día, el día y la noche, ¿no? Involucraba todo eso. Bueno, entonces vamos ahora sí al estudio que nos propone la lección de la escuela sabática. Leemos el texto bíblico porque se nos habla acerca de la resurrección. En Marcos capítulo 15, a partir del versículo 42 hasta el final, se muestra la siguiente declaración. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del sábado, está hablando el día viernes, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiera muerto y llamando al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y bajándolo, lo envolvió en la sábana, lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Bueno, aquí se muestra pues el sepultamiento, ¿no? El rol protagónico lo tiene José de Arimatea. Y están las mujeres también. Hay mujeres que siempre acompañaron a Jesús, que lo acompañaron hasta el último momento. ¿Qué pasó con el resto de discípulos? ¿Por qué no aparece ninguno de los discípulos aquí? Son las mujeres las que aparecen. En el momento más dramático, ahí son mujeres las que están presentes. Bueno, es muy interesante el papel de las damas en varias partes de la historia, incluso cuando Jesús resucita. Cuando Jesús resucita, quienes van primero, ¿no? Sí, son mujeres. Son damas. Y es interesante, Dios colocó enorme, incluso para la fe, ¿no? Cuando una mujer es utilizada por Dios, tiene un alcance que un ser humano, un varón no lo tiene fácilmente. Sí, sí. Puede tocar fibras del corazón que un varón no las toca, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, me resulta inexplicable que ni siquiera se diga que Juan, el discípulo amado, estuviese presente en ese momento. Así es. Estaban José de Arimatea y estaban mujeres. Así es. Y bueno, allí manifestaron su fe, ellas manifestaron su fe y su consagración, ¿no? Su dedicación. Los varones estaban como atemorizados de todo lo que estaba ocurriendo. Ahora, aquí da pie otra vez para un comentario entre paréntesis. Aquí se habla que José de Arimatea compra una sábana. Se conoce mucho acerca de una sábana famosa, ¿no? Que es la de Turín, el sudario de Turín. ¿Qué podríamos decir? ¿Es realmente, el sudario de Turín realmente es aquel que cubrió a Jesús, tal como se especula? Bueno, es curioso, se hizo un comité para investigar el sudario de Turín ya, si no me equivoco, en el año 1978, un comité internacional. Se estudió el sudario de Turín por varios días, no me acuerdo si por 7 o 14 días, donde de manera continua, ininterrumpida, por periodos de 24 horas, un grupo de científicos se intercambiaron para estudiar el sudario de Turín. Se les dio un permiso excepcional y llegaron a la conclusión de que había realmente marcas de sangre en el Turín que pertenecían a
humano. el ser humano, y número 1 y número 2, que no se sabía a ciencia cierta cómo es que se crearon las imágenes que estaban en el manto de Turín. Hasta ahí pareciera ser que realmente el manto de Turín Un significado especial, ¿no? tenía un significado especial. Sin embargo, después la Universidad de Oxford hizo otro estudio con respecto a la prueba de carbono 14 para ver cuán antigua era esa pieza, y se determinó que venía del siglo XII o XIII. O sea, Después de 12 Cristo. siglos después de Cristo. Después de Cristo. Así que y ya había un arzobispo, Pierre de Arcis, que había dicho que era una falsificación, y ese arzobispo vivió justamente en esas En aquella épocas. época. Así Es es. interesante. Bueno, eso no hace diferencia para el cristiano, porque nuestra fe no está basada en las, las reliquias, se les decía, ¿no? Nuestra fe está basada en lo que dice la palabra, ¿no? Bueno, ¿por qué las mujeres estaban en la tumba? ¿Qué es lo que ellas querían? Porque, bueno, ya había sido sepultado. El día domingo de mañana ellas van. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la motivación que ellas tienen para ir a la tumba ese día? Bueno, es interesante que cuando nosotros leemos aquí el relato, vamos a leer aquí el versículo 1, ¿no? Dice, cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Digamos, hay que recordar que todo el asunto de cómo murió Jesús fue algo bastante accidentado, ¿no? Pasó la noche en tormentos, al día siguiente lo llevaron, lo juzgaron. Fue una cosa muy abrupta. Fueron eventos muy rápidos, Muy rápido, uno tras de otro. uno Sí. tras del otro. Normalmente cuando una persona fallecía, había toda una preparación, es decir, esta persona después de fallecida le podían ungir con ungüentos aromáticos y después hacer todo el proceso. Los judíos tenían 2 entierros. Ahora, pregunto, Sí. ¿esta idea de ungüentos aromáticos tiene algo que ver con embalsar? No, ¿Es diferente? es diferente. Es simplemente, el embalsamiento es otro proceso. Simplemente esto No había esa costumbre entre los judíos. No, los judíos no hacían embalsamientos como lo hacían los egipcios, ¿no? Pero sí había todo este proceso de ponerle ungüentos aromáticos y todo esto al cuerpo, pero eso no había podido suceder con Jesús el día viernes porque las premuras del día sábado no les permitieron. Entonces Jesús fue bajado de la cruz. Con el poco tiempo que quedaba, José de Arimatea pudo colocarle una sábana, pudo llevarlo al lugar de su reposo, y eso es todo lo que se pudo hacer. Entonces había otras cosas pendientes. Sí, es importante realizar esta distinción del embalsamiento con el ungimiento que querían hacer las mujeres, porque el embalsamiento entraña la idea de la inmortalidad del alma, ¿no? Así es, así es. Entonces no fueron a hacer ese tipo de prácticas. Así es. Pero entonces, ¿qué significa el ungimiento? ¿Tendría algún significado espiritual o era un momento simplemente emocional? No, era más que todo una práctica que tenía que ver con demostrar aprecio, ¿no? Aprecio a la persona que que acaba de fallecer. Sepultada. De paso, hay que recordar que en la mentalidad judía el que tocaba un cuerpo muerto ya estaba impuro. Entonces, quienes fueron enviadas, quienes llegaron primero, las mujeres, ellas decidieron voluntariamente considerarse impuras ritualmente por mostrarle este afecto a... Ahora, pero resulta muy inusual, ¿no? Muy inusual porque, digamos, si nosotros en nuestra cultura vemos que ya fue sepultado, difícilmente a una persona que ya fue sepultada se la va a sacar para allí hacerla. O sea, ¿qué esperaban estas mujeres? ¿Que alguien les abriera a una persona que estaba sepultada? ¿Por qué? Bueno, habían colocado los romanos ya guardias. Y habían guardias. Y todavía, ¿no? habían colocado. Entonces ellas estaban conscientes de que podrían tener la ayuda de las guardias romanas que estaban ahí, ¿no? Pero sintieron que era muy importante que ellas hicieran eso, ¿no? Sí, es decir, tú sabes que las damas tienen un afecto mucho Son más conservadoras profundo. y las tradiciones. Claro, Sí. tienen un afecto más profundo, pero que un varón normal, ¿no? Un varón
A veces nosotros dejamos de lado esos detalles. Esos ¿no? detalles, ¿no? Pero las damas en esta expresión encontraron un hecho que Jesús ya había resucitado. Y la resurrección de Jesús fue algo que chocante, y así que fue la primera noticia que trajeron las damas. Jesús ha resucitado. Jesús, bueno, ellas dijeron, Jesús no está aquí, ¿no? ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús, no? Entonces, eso fue una noticia que trajeron las damas. Sí. Ahora, el apóstol Pablo en Colosenses 2, 10 al 12, él manifiesta lo siguiente, hablando acerca de la resurrección. Voy a leer el texto bíblico, donde dice lo siguiente. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha por mano de hombre, sino por la circuncisión de Cristo, en la cual sois despojados de vuestra naturaleza pecaminosa. Con él fuisteis sepultados en el bautismo, y en él fuisteis resucitados por la fe en el poder de Dios que los sepultó de los muertos. Jesús está hablando de la resurrección, pero en términos diferentes. Perdón, Pablo, en la resurrección en términos diferentes, porque está vinculando la muerte, el sepultamiento y la resurrección con la experiencia cristiana. ¿Cómo se vinculan estos eventos de la vida de Cristo, del plan de la salvación, con la experiencia del cristiano? Bueno, de muchas maneras. Existe una relación enorme. Primero, porque el hecho de que Jesús resucitara tiene varias implicaciones. Número uno, la primera implicación es que la vida le pertenece a Dios. Dios decide a quién dar vida, a quién quitarla, pero también a quién devolverla. Pero el asunto de devolverla la vida implica otra cosa, el quebrantamiento de la ley del pecado y la muerte, porque todo pecador debe morir. Pero para quebrantar esa ley de que el pecador debe morir y ahora resucitar, entonces, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo quebrantar esa ley? La única manera posible era una sustitución de una vida infinita por la vida del pecador, y este fue Dios. Cristo Jesús murió en el lugar y permitió la resurrección, ¿no? Entonces, viene ese asunto. El segundo asunto es que, siendo que Dios resucita a Jesús, al momento de resucitarlo, también está poniendo en evidencia algo, que si Él puede resucitar, si es posible que Él puede resucitar, Él ya compró la salvación de todos, hay otros que también pueden resucitar. Y esa es la segunda implicación. O sea, la resurrección de Cristo como una garantía de la resurrección futura de los justos. Exacto, exacto. Entonces los justos ya tienen una garantía de resurrección. Ahora los justos pueden decir, como Cristo resucitó, yo también puedo resucitar. Allí se entienden las palabras del apóstol Pablo. Si Cristo no hubiese resucitado, vana sería vuestra fe. Es decir, si Cristo no resucitó, no venció la muerte, entonces no hay posibilidades de la resurrección de los justos. Exacto. Y en realidad es así. Si Cristo no resucitó, no tenemos nada que hacer. Sí. Podemos irnos a nuestra casa. Sí, claro, ¿no? Bueno, avanzando, aquí en los primeros versículos del capítulo 16, habla acerca de la remoción, ¿no? Dice aquí, a ver, cuando pasó el sábado, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirlo. O sea, no compraron el sábado. No. Porque compraron después de que pasó el sábado, ¿no? Entonces, es de entender que ellas compraron después de las 6 de la tarde, bueno, después de la puesta del sol. Porque difícilmente podría haber un comercio en la madrugada cuando ellas fueron. Así que termina el sábado, se abrieron los comercios y en la nochecita van y compran especies aromáticas, ¿no? Eso es lo que parece sugerir aquí la palabra. Luego dice, muy de mañana, el primer día de la semana, que es el día domingo, vinieron al sepulcro recién salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Entonces, aquí se está presentando ya la historia de la resurrección. Vienen las mujeres, están bien preparadas para poder ungir el cuerpo de Jesús y preguntan, ¿quién nos va a remover? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque cuando nosotros sabemos que los romanos habían determinado, ¿no?, que había guardia romana ahí, ¿no?
Cuando ellos llegaron parece que ya no había guardia, ¿no? Exacto, y entonces visualizaron y dos cosas que les chocaron. Número uno, no hay guardia romana. Sí. ¿Y dónde está esa guardia romana? Desapareció, se fue. ¿Quién nos va a mover la roca? Y segunda cosa que les impactó, pero la roca ya está removida. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, vienen como dos cosas muy inusuales. Ahora, en el relato, digamos, un anticristiano, por así decirlo, podría decir, no, es que los discípulos llegaron y se robaron el cuerpo de Jesús, ¿no? ¿Hay pie para poder pensar en ese tipo de Bueno, especulación? se ha descubierto se descubrió una inscripción, ahorita no me viene el nombre exacto de cómo se llama esta inscripción, pero justamente es una inscripción que regula digamos, las penalidades que de alguien que se atreve a abrir tumbas tiene. Hay penalidades y están estipuladas. ¿Había esa costumbre de abrir tumbas Es decir, no costumbre, sino si alguien se atrevía, había una ley que decía que pero si alguien es que había una ley, o sea, una ley se da porque Claro. hay que prohibir algo que está sucediendo, ¿no? Claro, es decir, no es que era costumbre, pero sí había algunas personas que tenían a veces... Que atacaban a los cristianos con esa idea. Porque, digamos, ir a una tumba, abrirla, era religiosamente, culturalmente, ya era un sacrilegio. Y para los judíos es prácticamente imposible. Claro. Entonces, ¿qué sentido tendría una ley que diga que no se deben robar los cuerpos? Bueno, justamente porque lo que estaba tratando de enfatizar esta ley es una costumbre. Esa ley se basó en una costumbre, reforzar la costumbre de que si alguien se atrevía a hacer esto, estaba con penalidad. ¿Y por qué? Porque resulta que si yo soy tu enemigo, digamos, yo soy un pueblo enemigo tuyo, y quiero vengarme, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a tus tumbas, a las tumbas de tus padres, abrirlas y robar sus cuerpos. Ahora, podría haber también otra posible interpretación, que los cristianos estaban predicando acerca de un Cristo resucitado. Y ese Cristo sale de la tumba, ¿no es cierto? Pero nadie puede venir y demostrar, mira, no, Cristo no resucitó, acá está su tumba. Nadie puede decirlo. Entonces acusarían a los discípulos, bueno, ellos se robaron la tumba, y entonces eso daría pie para que haya una ley de ese tipo, ¿no? Acerca de la vinculación con lo que los discípulos decían en su enseñanza. ¿Podría ser eso? No, bueno, en realidad la ley no fue dada por el asunto de Jesús, ¿no? No estaba vinculada a eso, sino simplemente era una ley que estaba en relación a cualquier caso. No menciona el cristianismo, menciona cualquier caso en general. Pero lo que sí enfatiza es que era una costumbre respetar las tumbas, así que eso hace improbable que alguien se atreviera a sacar el cuerpo de Jesús. Y además también en todo el Nuevo Testamento no hay ninguna acusación contra los discípulos acerca de haberse robado un cuerpo. Claro. Ahora, y lo otro, eso es una cosa interesante lo que tú mencionas. Y otra cosa es que los romanos fueron partícipes de esto. Y los romanos no estaban jugando, por eso colocaron una guardia, ¿no? Los romanos no estaban jugando. ¿Qué pasó con la guardia? ¿Por qué desapareció? Y la Biblia nos dice qué es lo que pasó. Los romanos, los mismos soldados, dieron testimonio de lo que ocurrió. Eso fue lo interesante. Y que después fueron sobornados para que no cuenten. Exacto. También está allí, ¿no? Exacto. Pero no pudieron decir lo contrario. Ajá. Ese es el asunto, ¿no? Qué tema tan interesante acerca de la resurrección de Cristo. Ahora, en el relato bíblico encontramos que son las mujeres las primeras que tienen el testimonio del Cristo resucitado, ¿no? ¿Eso tiene algún significado especial? Bueno, en varias partes nosotros encontramos Jesús comulgando digamos, desarrollando un vínculo especial con ciertas damas. Una de ellas es María Magdalena, ¿no? Y ahí tenemos esas dos historias de María Magdalena y Marta, que estaban, una de ellas muy preocupada, muy afanada con las cosas cotidianas de la vida y tratando de atenderlas. Y María Magdalena a los pies de Jesús, escuchando cada palabra que salía de su boca como si fuera un precioso tesoro.
y atenta a cada cosa que Jesús decía. Y María Magdalena se incomodó y dijo, mira, no te preocupes que no tantas cosas que hacer. Y Jesús le dijo que María Magdalena había elegido la mejor parte. Y es justamente aquí María Magdalena la primera que ve a Jesús. Dice el versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Y después dice, de quién había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que estaban con él, los cuales estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. O sea, la primera impresión de los discípulos fue no creer el testimonio de María Magdalena. Así es. Así, pero otra cosa interesante es que Jesús, cuando tuvo un encuentro con esta dama, María Magdalena, fue cuando ella ungió los pies de Jesús con aceite, ¿no? Interesante que Jesús explicó una parábola de quién estaría más agradecido, aquel que se le fueron perdonados más pecados o aquel que le fueron perdonados menos pecados. Y Jesús dijo que aquel que le fueron perdonados más pecados estaría más agradecido. Entonces María Magdalena es como decir la pecadora de las pecadoras, la más pecadora, que ella se consideró la más pecadora. Porque dice aquí que había echado 7 demonios, ¿no? Así es, 7 demonios. Entonces, ¿qué nos dice eso acerca de nuestras expectativas de quién irá al cielo? Generalmente nosotros decimos, él seguramente va a ir al cielo, porque se lo ve que está siempre en la iglesia y todo, pero nunca contamos en que ese tipo que es un pecador va a ir al cielo, en la vista nuestra. Cuando Jesús dice que primero los publicanos y las prostitutas. Así es. ¿No? Eso es bastante chocante. Sí. Es decir, Jesús dijo, los publicanos y las prostitutas van delante de vosotros. Y a los fariseos eran todos bien, bien considerados en la sociedad y todo. Así es, así es. Les dice y Jesús tiene varias historias de ese tipo. Después tiene la historia donde tienes el fariseo orando muy orgullosamente, Señor, yo doy diezmo, yo doy el otro, y el otro publicano que ni siquiera quiere levantar los ojos al cielo y dice, Señor, ten misericordia de mí, pecador. Y Jesús dice que esto de aquí, Dios exalta al humilde. Qué maravilloso es que la enseñanza de Cristo, ¿no? La enseñanza de Cristo que, digamos, abate la soberbia de los soberbios y exalta la humildad de los humildes. Así es, así es. Bueno, entonces... Por eso, querido Rubén, mis expectativas de juzgar, ¿no? Digamos, como decimos en inglés, gambling, de poder apostar. ¿Quién va a ir al cielo y quién no va al cielo? Cero. No podemos. Totalmente, ¿no? Lo que tenemos que preocuparnos es de nosotros, ¿no? Así es, así es. Estar profundamente entregados, sometidos, humillados delante del Señor para poder ser partícipes de esa experiencia, ¿no? De la patria celestial. Bueno, María Magdalena fue allí. ¿Por qué no lo creyeron los discípulos? Jesús no había anunciado que iba a resucitar. Ellos no, o sea, que es cabeza dura, ¿no? Porque Jesús habla acerca del reino futuro, incluso les trasunta la idea de la resurrección, pero esto no entienden nada. ¿Qué pasó con los discípulos? No creen aquí. Hay un problema con un lingüista famoso dijo una vez, ¿sabes cuál es el problema? Es ser muy literato, muy literado, de pensar que sabes lo que estás leyendo, cuando en realidad no lo sabes. Entonces, a veces los fariseos tenían este mismo problema, habían leído tanto las Escrituras, el Antiguo Testamento, que ellos creían, estaban seguros de qué cosa es lo que iba a ocurrir. Pero en realidad sus asunciones, su teología estaba toda mal, completamente equivocada. Y los discípulos estaban comiendo de esa misma comida que los fariseos estaban dando y todavía no podían entenderlo a Jesús, porque Jesús les estaba dando la interpretación real de las Escrituras, pero lamentablemente todas las tradiciones no le permitían ver a los discípulos la verdad. Entonces, ese es el problema. Ten cuidado con lo que crees que sabes. Lo que tú crees que sabes puede ser tu mayor problema. Fue el caso de los discípulos, ¿no? Porque el Señor les había manifestado
les había hablado acerca de la resurrección incluso también. Y el momento que sucede, ellos están en otra, ¿no? Así es. Ahora, avanzando un poco más, ya prácticamente llegando hacia el final del estudio de esta oportunidad, encontramos la aparición de a María y a otros. Entonces, versículo 12. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos les creyeron. O sea, los testimonios se iban multiplicando y todavía los discípulos no creían. Estos son los que estuvieron en camino de Emaús, creo, ¿no? Así es, así es. Así es. Hay que resaltar algo en relación a la resurrección de Jesús. Es que, claro, está el argumento de la tumba, porque incluso un tiempo en un programa de CNN se habló de la tumba de Jesús, que se encontró la tumba de Jesús y que al final no es cierto. Y esa iglesia del Santo Sepulcro no tiene nada que ver con la tumba. O sea, no hay una base histórica real como para decir que esa fue la tumba de Jesús. Bueno, existen 2 tradiciones para identificar la tumba de Jesús. Una de ellas está justamente en la iglesia Holy Sepulchre, la Santo Sepulcro, que está dentro de la ciudad antigua de Jerusalén, como un lugar posible para la tumba de Jesús. La primera que identificó ese lugar fue Helena, la madre de Constantino, cuando hizo un peregrinaje a la Tierra Santa, vio un grupo de creyentes que estaban reuniéndose, haciendo servicios en ese lugar, y llegó a la conclusión que esto era la tumba de Jesús. Y ella posteriormente, con la ayuda del imperio, logró fundar una iglesia cristiana ahí. Otro lugar posible es en el jardín que está a las afueras, ahorita no me viene el nombre completo, pero está a las afueras de Jerusalén, antiguo que está ahorita. Entonces, pero en realidad no sabemos a ciencia cierta cuál de los dos es la tumba de Jesús, pero eso no tiene mucha importancia para nosotros porque Jesús resucitó, no está ahí. Lo que importa no es la tumba, lo que importa es la resurrección. Exacto, Jesús ya no está ahí. Lo importante es que Jesús no está ahí. Y eso es lo interesante, que Jesús no está ahí. Que está vivo. Que está vivo. Y la otra cosa interesante es que por 40 días Jesús apareció a varias personas. Jesús, número 1, Jesús no resucitó solo. Para aquellos que dicen que no quieren creer en la resurrección de Jesús, Jesús no resucitó solo, Jesús resucitó con muchos otros. Y lo vieron testigos en el pueblo de Israel, vieron estos resucitados y los reconocieron. Y otro, Jesús se apareció muchas veces a varios discípulos durante 40 días estuvo apareciendo. Sí, ahora, resulta interesante que hay teólogos liberales que dicen que la comunidad estaba tan obsesionada con la idea de que Jesús estuviese presente con ellos que después fue creada la idea de la resurrección y que es una invención de la comunidad. Y lo que tenemos que hacer es ir al rescate del Jesús histórico, ¿no? Por así decirlo. Ahora, pero aquí lo que yo veo es que no estaba obsesionada con la resurrección. Por el contrario, no creían. El mensaje de María Magdalena es, ha resucitado. El mensaje de los 2 hombres que fueron a Emaús dice, ha resucitado. Los discípulos no creían. O sea, no era que la comunidad estaba obsesionada con la resurrección. Por el contrario, había que convencerlos más bien que había resucitado, ¿no? Así es. En realidad, dentro de los mismos judíos había una secta que no creía en la resurrección. Teológicamente no creía, no aceptaba la resurrección. Mientras que los fariseos sí, el otro grupo no. Y entonces ahí, eran los saduceos. Saduceos. Entonces, nosotros vemos ahí que la idea misma de la resurrección no era algo aceptado plenamente ni por los mismos judíos, ¿no? Entonces, pero la otra cosa interesante es que Jesús, cuando resucita, Él les da la oportunidad de probar, ¿no? Le dice a Tomás, le dice, toca, ¿no? Toca. O sea, lo que se ve en los evangelios no es que la comunidad está obsesionada con la idea de que Jesús haya resucitado. Es lo contrario. El testimonio es que hay que convencerlos. Y Jesús se presenta y recién ahí algunos creen. Tomás, por ejemplo, ¿no? Y el Señor le dice, mira, mete tu mano aquí. Y ahí, ¿no? Y otra cosa interesante es que, a ver, ¿quién daría su vida por una mentira? Sí. Es decir, tú tendrías que ser loco
por dar tu vida por una mentira. Claro, porque de la ellos cual, entregan su vida por Jesús. claro, los discípulos decididamente fueron arrojados a la boca de leones, destrozados, muertos, crucificados, despellejados. ¿Por qué? Sí, claro, porque si digamos, si yo robé el cuerpo de Cristo, después voy a morir por ese Cristo del cual robé su cuerpo. Digamos, Imposible, no hay congruencia. La única explicación posible es que la resurrección es real. claro, Y por eso fueron capaces de entregar su vida. así es. Entonces, existen muchas religiones en el mundo, pero una religión que tú seas capaz de poner tu vida por eso que crees, ¿no? El cristianismo por eso se expandió, Sí. se expandió muchísimo. Como pasó con el cristianismo, ¿no? Los mártires, los apóstoles enfrentando la muerte porque tenían la convicción que habían visto al Cristo resucitado. Así es. Y cuando vemos ahí el apóstol Juan dijo, os testificamos de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, de lo que tocaron nuestras manos tocantes al verbo de vida. Y habla de ese testimonio de haber sido testigos oculares, personales de todo esto. Sí, es impresionante esta historia, ¿no? Estamos hablando del mismo momento crucial para el inicio del cristianismo. Porque si no hay resurrección, el cristianismo no existiese. No habría manera de que esos discípulos salgan a proclamar a alguien que había muerto. No. Así es. Así La es. resurrección es el evento catalizador, ¿no? Es el evento que propugna que ellos salgan corriendo a predicar que Cristo estaba vivo. Así es. Bueno, y justamente ese viene a ser el mandato del Señor Jesús. En Marcos 16, 14 al 20, leemos el texto bíblico. Finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, a los 11 porque no estaba Judas, ¿no? Claro. Estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído y los que lo habían resucitado, a los que lo habían resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y fuera bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Ahí está la gran comisión. Entonces les deja un encargo, id por todo el mundo, dad esta buena noticia. ¿Esto qué implica para nosotros? El hecho que ellos recibieron la gran comisión. Esa es una de las cosas más grandiosas que nos dejó Jesús, un sentido de misión. Porque yo he escuchado a varias, por ejemplo, personas, gente que se dedica a hablar de cómo autoayudarte, cómo trascender, y todos ellos hablan acerca de tener un sentido de misión. Pero es interesante que Jesús aquí les da el sentido de misión a sus discípulos y les dice, ¿cuál es el sentido de misión? Es comunicar las buenas nuevas de la salvación. Ese es su sentido de misión. Comunicar las buenas nuevas de la salvación, que tú seas un canal de estas buenas nuevas. Qué maravilloso, porque es lo que nos da a nosotros dirección en nuestra vida. Y a partir de ese mandato es que el Evangelio se extiende a todo el mundo, ¿no? Es muy rápido en el Imperio Romano. Es decir, el Evangelio avanza de una manera impresionantemente rápida. ¿Cuál sería la razón por la que en esa primera parte la expansión del cristianismo es tan rápida? Primero porque los cristianos expandieron el amor de Cristo. Testimonio personal, por testimonio. El amor de Cristo en sus propias vidas. Es decir, por ejemplo, cuando había una peste, que había muchas pestes en el mundo antiguo, normalmente, ¿qué hacían la gente? Trataban de alejarse, porque la peste. En el mundo antiguo, una peste terminaba con gran parte de la población. Exacto, no tenemos vacunas, no tenemos nada. Los leprosos. El COVID para ellos sería nada, ¿no? Exacto. Una cosita pequeña. Exacto. ¿Y qué hacían los cristianos? Cuando veías a un leproso, nadie quería, los judíos no querían ni ver al leproso. Los leprosos mismos decían leproso y todo el mundo se alejaba. Todo. Pero ¿qué hacían los cristianos? Hacían lo que Jesús hacía, se aproximaba, porque Jesús tocaba al leproso, se acercaba al leproso. ¿Y qué hacían los cristianos? Exactamente lo mismo. O sea, la expansión del cristianismo tiene una gran explicación también en la propia vida de los cristianos. Así es. Vivían la experiencia del cristianismo y por eso se propagaba el cristianismo. Claro, porque los paganos decían, los romanos decían, ¿cómo esta gente está
quiere morir. ¿Qué les lleva a estas personas a arriesgar su vida, a hacer bien por los otros? Sí. Ahora, otra cosa que podría haber dado gran impulso al cristianismo sería la diáspora judía, ¿no? A partir del año 70, cuando los judíos pierden la ciudad de Jerusalén, el templo de Jerusalén, se expanden por todo el mundo. Y cuando los cristianos continúan con su predicación, cuando llegan a los judíos, ya tienen los judíos una base para poder aceptar el cristianismo, ¿no? El ser judío da una base para la aceptación del cristianismo. Por ejemplo, para nosotros, adventistas, predicar acerca de la venida de Cristo lo hacemos porque también ya hay una base previa que las personas conocen acerca de Cristo, ¿no? Trabajamos sobre lo que hicieron anteriormente otras personas. Todo colabora para la expansión del cristianismo. Entonces, en el centro de nuestra experiencia como iglesia está la misión. Y recibimos este encargo de parte de Jesús y debemos cumplirlo también. Bueno, Jesús lo dijo de la siguiente manera, ¿no? Ustedes entran en las labores que otros han comenzado. ¿No? Sí. ¿No? Entonces es algo así. El apóstol Pablo dijo, uno es el que siembra, otro es el que cosecha, pero el crecimiento lo da Dios, ¿no? Sí. Y en la predicación, el mensaje de la predicación del Evangelio, es cierto, nosotros tomamos parte en la predicación del Evangelio, pero nosotros no somos dueños de ese proceso. El dueño del proceso es Dios. Dios está al frente de la misión, ¿no? Exacto. Bueno, queridos amigos, hermanos, hemos llegado a la parte final del estudio de esta semana, un precioso estudio, y la parte final del estudio de todo el libro de Marcos. La próxima semana empezaremos con otro estudio fascinante, pero esta vez, en el libro de Marcos, hemos terminado este estudio aquí en Diálogo Abierto. Apreciado Michael, por favor, unas palabras de exhortación final a nuestros oyentes. Bueno, alégrate porque Jesús ha resucitado. Él está vivo. Y hemos estudiado todo este trimestre que Cristo Jesús ha hecho un ministerio de salvación y Él quiere darte esa salvación. Y tú tienes que ser un canal de salvación para transmitir la verdad de que Dios trajo salvación al hombre en la vida de nuestro Salvador Jesucristo. Amén, amén. Bien, queridos amigos, terminamos entonces el estudio. Dios les bendiga, un gran abrazo. Terminamos con una oración. Querido Padre, gracias Señor porque hemos sentido tu presencia en el estudio de la lección de la escuela sabática, de tu palabra. Pedimos Señor que cada día de nuestra vida estemos atentos a las órdenes, a los mandatos de Jesús, sobre todo el cumplimiento de la misión. Queremos que nos capacites, que nos habilites, que nos des fortaleza para llevar el Evangelio a todo lugar, a toda persona, porque todos tienen que escuchar de tu palabra. Señor, nos entregamos en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.